Acompáñenme a orar para iniciar este tiempo y ponerlo en las manos del Señor y que sea el Señor el que hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Disponga su corazón, Dios le va a hablar, se lo garantizo porque ya me habló a mí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, así como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed de Dios, tiene sed del Dios vivo. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos escuchar tu voz hablando a nuestro corazón, enseñándonos, mi Dios. Queremos, mi Señor, ser edificados en tu palabra. Háblanos de una manera puntual, Señor, que confronte nuestra vida, que nos anime, que nos exhorte, Señor, que nos aliente a ser mejores, mi Dios. Háblanos, mi Señor. Queremos escucharte hablar en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mire, estamos ahí en Primera de Crónicas, capítulo 22. Ya no me acuerdo, 22 era, ¿verdad? Y 22. Estamos ahí en el capítulo 22, póngase ahí en el 22:1 hasta el 19. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo voy a ir a otros versículos, usted quédese ahí para que avancemos en el tiempo, para no estar yendo y viniendo. O si usted desenfunda rápido, pues me acompaña cuando yo le diga vamos a tal versículo. ¿Qué le parece? Estamos ahí, mire, en el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 22. Le voy a hacer unas preguntas al aire, no me las responda, medítelas en su corazón, piense en ellas y responda usted allí en su corazón antes de empezar. ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño? Un sueño por cumplir, un sueño, una meta, un propósito. ¿Alguna vez ha pensado en algo que usted ha querido realizar para Dios? ¿Alguna vez has tenido una meta por cumplir? ¿Algo que te has propuesto? ¿Alguna vez has tenido, que deberíamos todos de tenerlo, un propósito? Porque el cristiano debe tener un propósito. No ser como los del mundo, que ellos nacieron para trabajar. Existen nada más. El cristiano tiene un propósito en esta tierra. Todo aquel que ha nacido en Cristo tiene un propósito en esta tierra. ¿Cuál es tu sueño? ¿Un carro tal vez? ¿La casa de tus sueños? ¿La mujer de tus sueños? ¿O el sueño americano? Tal vez ser ciudadano americano, que es el sueño de muchos, para que puedas ir a los viajes misioneros y poder salir y entrar. O lo que es peor, lo único que tienes es sueño. Porque hay muchos que lo que tienen es sueño. Si tienes un sueño, una meta o un propósito, la pregunta que hoy nos vamos a hacer es: ¿qué lugar ocupa Dios en ese sueño? ¿El primer lugar? ¿El segundo tal vez? O lo que es peor, no ocupa parte del Señor en ese sueño. Y lo que es mucho peor, ni siquiera le has consultado. ¿En qué se glorifica Dios en las metas que nos forjamos? ¿Qué parte ocupa el Señor en eso? Algunos dicen, porque los he escuchado, dicen: mi sueño es predicar la palabra de Dios. Así dijo un hermano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y le pregunta el pastor, le pregunta: hermano, porque él le dice: pastor, yo quiero ser un predicador de la palabra, yo quiero ser un gran maestro de la escritura. Y le pregunta al pastor: ¿y qué estás haciendo al respecto? ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando? ¿Estás asistiendo a algún instituto bíblico para que seas instruido? ¿Para que seas un buen maestro de la Biblia? ¿Y sabes qué dijo el varón? Dios me va a dar palabra.
Lucha. Así dijo el holgazán. Y lo quiere disfrazar de fe, de espiritualidad falsa. Y eso no es fe, hermano, eso es negligencia. O aquel otro hermano que dice que Dios le ha dado una meta porque le dio una visión en un sueño que para mí fue más indigestión que otra cosa, ¿verdad? O pesadillas, comió muchas pupusas. Dice que Dios le dijo, fíjate, dice este varón, dice que Dios le mostró que él iba a ser presidente de su país. Está pesado. Y otra vez la pregunta, ok, y si Dios te lo mostró, y si es cierto tu visión que tuviste, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando ciencias políticas? Oh, hermano, yo ya emprendí una carrera política porque Dios me ha mostrado que me va a poner en un lugar de eminencia porque allí me quiere usar. Y vuelve otra vez lo mismo. ¿Sabe qué dijo él? El Espíritu me va a dar palabra y me va a guiar cuando yo llegue. No, ¿sabes cuándo va a ser presidente? Nunca. Nunca, porque no propones nada. Tú llevas al país a la quiebra. Y nunca, Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca va a apoyar a una persona que es floja, que no es diligente. Le digo yo a un hermano, mira, si necesitas ayuda, yo estoy en la disposición para ayudarte. Si en algo te puedo servir. No, es que a mí la verdad no soy muy bueno para el estudio. Oh, no eres bueno para el estudio. Y entonces, inteligencia artificial, hoy está de moda. La inteligencia. Mira, si tienes un sueño, un propósito, una meta, un llamado, debes prepararte. Poner todo tu esfuerzo, debes tener pasión. Pasión. ¿Sabes que hay personas que a todo le tiran y a nada le pegan? Hoy son mujeres, mañana cuidan niños, pero el otro fin de semana andan allá, el otro quieren ser maestros, el otro quieren ser apóstoles, el otro y al final no hacen nada. Porque nunca tienen un propósito establecido. Porque se mueven mucho por la emoción. Algunos que dicen que Dios los ha llamado para que compartan la escritura, y cuando les preguntas que qué están haciendo al respecto, y le dice, ¿estás estudiando, hermano? ¿Te estás preparando? No, dice hermano, no. Como me contaba un día un hermano, que dice que este varón es pastor. Bueno, dice él que es pastor. Y dice, no, dice hermano, eso del estudio, dice, es puro perdedero del tiempo. Mire, yo me tardo 20 minutos en llegar de mi casa a la iglesia. Y pongo a manejar a mi esposa. Y en lo que voy de la casa a la iglesia, dice, Dios me da el mensaje. ¡Ja! ¿Qué hubo? Bendición. ¿Sabe qué dije yo? Pobres ovejas. Pobres ovejas con un líder así. Negligente. Dice, es que la letra mata, hermano. Entonces pues no hay que estudiar. Y bueno, y comienzan a hacer, mira, ¿y sabes qué es lo peor? Que después vienen, enseñan, comparten, y en lugar de enfocarse en la palabra, comparten sus pensamientos. Y aquí, por ejemplo, yo no vuelvo a compartirte mi pensamiento, porque no te va a edificar. Hermano, ¿y usted cómo le hace? Me pregunta un varón, hermano, ¿y usted cómo le hace para que su matrimonio, dígame una idea, dígame la clave? La Biblia, brother, la palabra de Dios. No, pero dígame algo de usted. No, brother, es que mi esposa no es igual a la tuya. Pero el consejo de la palabra de Dios va a ser el mismo para todos. Ese es el que debemos de tomar. Y mira, al final termina a palo de ciego. Una enredadera que no sabe, no supo ni de dónde vino ni a dónde va y acabó perdido. Mira, si un carpintero comete un error en su trabajo, el error, ¿sabes con qué lo tapa? Con masilla. Así lo arregla.
Si un cirujano no se prepara, no es diligente en su trabajo y comete un error, ese error lo tapa con tierra. Lo tapa con tierra. Y es más grave que un maestro de la Biblia, por no prepararse, cometa errores. Comete errores y no por ignorancia. Te lo voy a aclarar. Porque yo cometo errores por ignorancia, porque ignoro muchas cosas. Y todos nos vamos a equivocar porque ignoramos muchas cosas. No tenemos la revelación completa de la Escritura. Si alguno aquí me dice, no hermano, yo ya... No, pues yo te lo digo así, claro, yo te tengo que prender una vela, ¿verdad? Y ponerte allí una foto en la entrada de mi casa. Ya tú ya alcanzaste el nivel superior. Pero no, mire hermano, no es malo ser ignorante. Yo soy un ignorante. Yo ignoro muchas cosas. Híjole hermano, ignoro muchas cosas. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que un maestro de la Biblia comete errores, no por ignorancia, sino porque es negligente. Eso es lo grave. Porque está tratando, hermano, con almas. Y sabes que el maestro de la Escritura, por eso Santiago dice, no se hagan ustedes maestros. O sea, tú no te hagas maestro, deja que sea él el que te haga maestro. No te hagas tú. Porque hay muchas personas que Dios no los ha llamado y se ponen solas. Y se ponen solas. Entonces cuando Dios no te ha llamado a alguno, por eso es bien importante, hermano, que cuando tú sirvas, que ores. El dueño de la obra es Dios. Y dile, Señor, ¿a dónde quieres que yo te sirva? ¿A dónde quieres que yo te sirva? Quiero ser efectivo. Quiero ser efectivo. Imagínense que yo le pida trabajo al hermano Fernando, que le diga que yo soy un jardinero especial, y me pone él a hacer una línea. ¿Cómo crees que la voy a hacer? Toda torcida, hermano, porque no soy efectivo ahí, mi trabajo es otro. Lo mismo ocurre en el Señor. Estar en la voluntad de Dios, donde yo le voy a hacer efectivo a Dios. Mire, sabe que dentro del ámbito legal, el ser negligente implica que alguien que actúa de manera descuidada o falla en actuar con el debido cuidado puede ser considerado responsable si ese acto resulta en un daño a terceros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te lo leo rápido para avanzar, en 2 Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Le dice, aprobado. ¿Aprobado cómo? Le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, esfuérzate, actúa, haz algo por hacerlo mejor. Todo aquello que emprendamos para Dios debe de tener nuestro mayor esfuerzo. No hacerlo de una manera o por compromiso o por satisfacción propia. Todo aquello que hagas para Dios, así sea barrer, hazlo lo mejor, porque lo haces para Él. Lo haces para Él. Mira, ¿tienes un sueño? ¿Por qué te estoy hablando de eso? Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver por qué. Si tienes un sueño, esfuérzate por realizarlo. Pon todo de ti, todo tu empeño, y Dios te va a dar la gracia para que lo lleves a cabo. ¿Sabías que este ministerio, en español, es una respuesta a la oración? Ahí está el pastor Mauricio, le puedes preguntar. Oraron 1 año, hermano. 1 año. Para que Dios levantara este ministerio. Este ministerio nació de la oración. A mí, brother, me voló así. Cuando yo supe que el pastor Kevin venía todos los días
A las 3 de la mañana viene, a las 4, a las 3 de la mañana, a este lugar todos los días. Digo, ¿y qué viene a hacer a esa hora? A orar. No, no puede ser, dije yo, no, no, sí, no, pero todavía, hermano, Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente. Y un líder así, hermano, yo lo quiero imitar. Pablo dice que veamos cómo él se conducía, le dice a los filipenses, imítenme a mí. Yo quiero imitar esas cosas. Pero normalmente nosotros tendemos a mirar al que anda mal. Al revés. No, hermano, tratemos de imitar a aquellos que se conducen bien. Para que crezcamos. Y sabías, hermano, que el rey David tenía un sueño. Tenía un sueño, el rey David. Y desde que ascendió al trono, comenzó a trabajar y a esforzarse por cumplirlo. Que es lo que vamos a estudiar. Desde el primer día, ¿sabes lo primero que David hizo desde el primer día que ascendió al trono? ¿Sabes qué preguntó David? ¿Y el arca? ¿Dónde está el arca? El arca es la presencia de Dios. Yo no puedo llevar a cabo mi reinado si la presencia de Dios no está aquí. Yo no puedo emprender nada si la presencia de Dios no está conmigo. Yo no puedo emprender un día sin primero buscar la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Buscar a Dios es lo último que hacemos. Pero David, él ama la presencia de Dios. Lee los salmos. Lee los salmos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te alaba. Mi alma tiene sed de su presencia. Ese es David. Ese es un hombre que ama la presencia de Dios. La última vez yo les preguntaba, ¿cuántas veces le has dicho te amo? Como le decía David, te amo, oh Jehová. No, porque sí, yo, como que no, es que yo soy macho. ¿Y cómo le voy a...? No, David, te amo, oh Jehová. Jehová, roca mía, fuerza mía. Jehová, mi escudo, la fuerza de mi salvación. Te amo, le dice David, porque ama la presencia de Dios. Y él tiene un sueño. Tiene un sueño. ¿Y sabes cuál es ese sueño? Hacer un templo para Dios. Ese es el sueño de David. El corazón de David siempre, hermano, quiso construir un templo para el Señor. Con el propósito de que Dios habitara en ese lugar. Y que también fuera un lugar donde el pueblo pudiera venir y adorar a Dios. Para que el pueblo pudiera tener un lugar donde de adoración para Dios. No pensaba nada más en él. Como cuando inició este ministerio. Que pensaba en lo que Dios iba a hacer. Hay que orar. Dice la Biblia, mira. David, hermano, fue al lugar. Comenzó a buscar dónde construir ese templo. David era un hombre de guerra. Él no pudo hacerlo. Pero ¿sabes qué hizo David? Comenzó a preparar los materiales. Lo mejor de lo mejor para el templo. Dice la Biblia que David preparó los materiales durante su reinado. ¿Y sabes cuánto duró el reinado de David? 40 años. Por 40 años, David comenzó a ir acaparando los materiales. Lo mejor, ahí lo dice en la escritura. Oro, hierro, madera de cedro. Hermano, bronce. Comenzó él lo mejor. Porque él tenía un propósito. Un sueño para él y para el pueblo de Israel. Segunda de Samuel 7:1, mira, dice... Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, está hablando de David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, fíjate lo que dice el rey David, dice, mira ahora, yo habito en casa de cedro.
¿Sabes que el cedro era tener una casa de cedro, hermano, era un lujo, bro? ¿Cómo? Dice David, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. O sea, ¿cómo yo puedo estar en un lugar mejor y la casa de mi Señor cayéndose? Y nadie se preocupaba por eso, pero David sí. Y Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Nunca pidió eso el Señor. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Toda la vida han querido destruir al pueblo de Israel. ¿Sabes cuándo lo van a destruir? Nunca. ¿Sabes por qué? Porque si el pueblo de Israel es destruido, hermano, vámonos para la casa, bro. Vámonos para la casa. Jamás, dice, será destruido. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está en ellos. Y si hablan mal de ellos, hablan mal de Dios. Lo mismo sucede cuando por mi comportamiento, por mi a veces mal proceder, hablan mal de Cristo. El nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles, dice Pedro, porque ustedes no se comportan como hijos de Dios. Dice, mira, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, fíjate, está hablando de Salomón. Y si él hiciere mal, dice, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces, hermano, David es diligente, porque tiene un propósito por cumplir. Tiene una meta. Tiene, y nada lo va a hacer desistir de ese propósito. David, hermano, al saber que no sería él, sino su hijo el privilegiado en construir el templo, él comenzó a preparar todo lo necesario. Y lo primero, el lugar donde debería estar el templo. Ahora ve conmigo a Primera de Crónicas 22:1. Ya estás ahí, ¿verdad? Dice, y dijo David, ¿se acuerdan lo que nos compartió el pastor el martes pasado? Este versículo debió haber estado en el capítulo anterior. Y dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Sabes qué? Ese lugar es aquel donde David sacrificó. Hizo un sacrificio por causa del pecado que él cometió para que le fuera perdonado su pecado. Entonces David tuvo miedo de volver a donde estaba el tabernáculo porque había un ángel con una espada. ¿Se acuerdan? En el mismo lugar que el ángel de Jehová le había señalado, y fue en el lugar que le compró a Ornán, fue en el mismo lugar donde David levantó un altar y ofreció sacrificio por su pecado, el pecado de censar al pueblo, incitado por Satanás, aún sabiendo David que todas sus batallas las ganaba porque la victoria se la daba a Dios. Pero qué fácil es que el hombre se jacte.
El corazón del hombre es así. Que se jacte de que él con su fuerza, él, porque él las puede, porque él tiene la capacidad. En realidad, hermano, mira, el hombre, ¿sabes qué es el hombre? Polvo, dice la Biblia que somos. Somos polvo. El grande es Él. El que merece la gloria y el reconocimiento es Él. Él es el único. Nosotros, hermanos, solamente somos vasos. Y para acabarla, y de barro, dice el Señor. Ni siquiera de China. Vaso, y made in China, yo creo, porque con tantito nos quebramos. Ni originales. Mire, yo he escuchado, ¿sabe? Yo he escuchado en realidad, hermano. Mira, un día escuché un varón que dice, no, dice, yo soy un gran predicador. Dice, wow. ¿Qué tal? Yo soy un gran predicador. Dice, mira, como si el mensaje fuera, lo produciera él. ¿Sabes que el mensaje no es nuestro? El mensaje es de Dios. El mensaje es de Dios. Me dice un hermano un día, hermano, ¿está malo si yo comparto una predicación de otro pastor? ¿Una predicación de él? No, no es malo. No, porque algunos dicen que esa predicación es de fulano. No, ¿sabes qué es de él? Nada. La predicación es de Dios. El mensaje es de Dios. Él te lo da. Él me da el mensaje a mí para que yo nomás sea el canal. Pero el mensaje es de Él. ¿Sabes qué produce el ser humano? Pecado nada más. Y si algo bueno llegamos a producir, lo produce Él en nosotros. Dice, híjole, detenga ese reloj. ¿Tiene prisa? ¿Me aguanta? Dice, Primera de Crónicas 22:2. Dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel. Y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Verso 3. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso. O sea, era tanto, hermano, que ni lo peses porque no lo alcanzamos a pesar. Y dice, y madera de cedro que no se podía contar. Era muchísima madera de cedro. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo, ahí en el verso 5, es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová, mira cómo tenía que ser. Dice, y la casa que ha de edificar a Jehová, ha de ser, dice, magnífica por excelencia. No hay alá y se va. Alá y se va. Como una vez fui a una congregación y estaban unos hermanos, con unas banderas, y le digo a mi esposa, lo que más me gusta de la bandera la agarraron así, era el gozo del varón que tenía la bandera, hermano. Tenía una cara como que de castigo lo habían puesto ahí. Oye, le digo, qué gozo de servir a Dios. Cara de amargura porque lo habían puesto ahí. Oye, ¿para qué te pones? Diles que no. No, es que ¿qué va a decir de mí el pastor? A ti lo que te preocupa, preocúpate qué va a decir Dios de ti. A veces me escondo de los hombres y hermano, no me puedo esconder de Dios. ¿De qué me sirve a mí que el pastor no me vea? O sea, ¿de qué me sirve? Que me esconda de él, del hermano David. Ay, viene el hermano David, que no me vea. Y, hermano, Dios conoce nuestro corazón. Debe de ser, dice, magnífica por excelencia,
para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, dice, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Dice, mira, porque no importa a quién Dios use, o si usted trabajó y Dios usó a otro, no es lo importante. Lo importante es que al final la gloria siempre sea de Él. Siempre sea de Él. Eso es lo importante. Y David sabe, hermano, que mira, que para Dios lo mejor de mí, mi mejor adoración, mi mejor servicio, mi mejor alabanza. Para Dios, lo mejor. La casa de Dios tenía que ser, dice, magnífica por excelencia. O sea, no hay una cosa toda la y se va. Hay toda mal hecha. Hay nomás para que no digan que no hago nada. No, magnífica por excelencia. ¿Sabes por qué debía de ser magnífica? Mire, porque nada más ni nada menos, la presencia del Altísimo Dios de los cielos, el Rey del universo, moraría ahí. Tenía que ser lo mejor, debía ser magnífico, o sea, debía ser excelente, algo espléndido. Y por excelencia es que no habría otra igual, ninguna. Tenía que ser única, porque era para el único Dios verdadero. Con el único propósito de rendirle gloria y honra a Dios. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se le ocurrió a David el diseño y cómo sería? ¿Sabes quién fue el arquitecto del templo? ¿Quién elaboró los planos? Fue el mismo Dios. Fue el mismo Dios. Mira, fue Dios quien le dio las instrucciones y los detalles, desde el más mínimo hasta el más espléndido. Mira, Primera de Crónicas 28:11. Te lo leo. Dice: y David dio a Salomón su hijo, mira cómo dice, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Verso 12, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. ¿Qué puedes ver ahí? ¿Sabes qué puedes ver aquí? Orden. Orden. En la casa de adoración donde se le rinde culto a Dios, ¿sabes qué es lo primero que debe de haber? Orden. Porque Dios es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Mira, dice, verso 13. También, fíjate todos los detalles. Dice, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Mira, además de darle los planos del templo, también le dio las instrucciones de cómo debía de ser el servicio. El servicio sacerdotal y de los levitas. Mira, y aquí hay un principio para nosotros, que somos la iglesia. Hay un principio. Dios le dio, ¿sabes? A Moisés el diseño del tabernáculo. Dios se lo dio. Y del arca y todos los detalles. Y también le dio a David los planos del templo. De la misma manera, nosotros, cuando queramos hacer algo para el Señor, debemos de estar seguros que estamos siguiendo las instrucciones que ha dado Él. ¿Y sabes a dónde están? Aquí. ¿Quieres ser un buen esposo? Aquí. ¿Quieres ser un buen padre? Aquí. ¿Quieres ser un buen servidor? Aquí está. Aquí está. Mira lo que dice Pablo, te lo leo. Le escribe al joven pastor Timoteo. En 1 de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel. Palabra fiel, fidedigna.
Dice, si alguno anhela obispado, o sea, si alguien anhela cuidar de los demás, eso significa la palabra obispo. Un obispo es uno que cuida de los demás. No es uno que es el jefe, el que manda. No, en la casa de Dios no hay jefes. No hay jefes. El obispo es el que cuida de los demás. Si alguno anhela cuidar de los demás, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hoy hay mucho predicador que ya llevan como 5 esposas. ¿Sabes que Dios aborrece el divorcio? Lo aborrece. ¿Por qué Dios quiere que el ministro sea irreprensible? Para que pueda aconsejar. Porque entonces pierde autoridad. Porque ¿cómo puedo yo decirle a alguien que Dios aborrece el divorcio si yo ya llevo 5 mujeres? Me avergüenza, me dice, ay hermano, pero si usted, ¿cómo me dice a mí? Sí, si usted no se lo aplica a usted. Entonces, eso es lo que busca el Señor en el ministro. Que sea irreprensible. Mira, dice, prudente, decoroso, hospedador. Y mira, apto para enseñar. Y dice, no dado al vino, no pleitisto, que no se le puede decir nada, porque luego se enciende. Y no, que ya, tranquilo, niño, berrinchudo, no se enoje, no se enoje. Todos estamos aprendiendo, no se engorile, porque sabe que si usted se enoja, por ejemplo, si yo le digo algo, hermano, y usted se enoja por lo que yo le voy a decir, ¿sabe qué tiene que hacer? Usted pídame perdón. Así dice la Biblia. Que si tu hermano peca contra ti, dice, ve y perdónale. Y viene y me dice, hermano, me hirió la palabra. Perdóneme. Yo lo perdono, hermano. Perdón, claro que sí. Dice, que gobierne bien su casa. Uy, hermano, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sabe por qué? Dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? O sea, predicador, ¿tú qué predicas? Predícate a ti mismo. Predica. ¿Tú qué dices que no hay que robar? ¿Chamaqueas al gobierno cuando hace los taxes? Alábalo. Oh, hermano Dios. Ajá. ¿Tú qué dices que no hay que robar? Vas al supermercado y te comes las uvas. Hermano, no están para que se las coma, están para que las compre. Allí no dice, pruébela. No dice allí, pruébela y si le gusta la compra. No dice así. También es necesario, fíjate, dice, también es necesario, dice el verso 6, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un ignorante. Un ignorante. Podrás tener 50 años en el evangelio, pero si nunca has tenido un corazón enseñable que se te puede instruir, vas a seguir siendo un neófito toda tu vida. Debemos tener un corazón enseñable, que se te puede instruir para que crezcas espiritualmente. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Uy, mire hermano, hay hermanos que en la iglesia, hermano, son tremendos, no saben más Biblia que el diablo, hermano. Pero en el trabajo no los aguantan. No, los ponen a trabajar. Oye, dice patrón, trabaja con el aleluyita, porque hasta así les dicen. Y el otro dice, ay, no, es que a mí no me gusta trabajar con ese. ¿Y por qué? No, es que es bien flojo. Nomás quiere andar escondiéndose del jefe. Conmigo trabajaba un varón y
Llega un día, dejaba de trabajar y me decía, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Me decía él, ¿qué significa el cinturón de Juan el Bautista? Le digo yo, hermano, mira, ahorita preocúpate por trabajar. Le digo, si quieres que estudiemos la Biblia, le digo, te quedas después de la hora de salida y yo con todo gusto me quedo contigo. Y podemos hablar de la escritura, pero ahorita estamos trabajando. Oye, hermano, usted como que no fuera cristiano. No, pues por eso. Porque el patrón contrató un trabajador, no un predicador. Y a veces confundimos las cosas. Llegamos a los trabajos dando de bibliazos y luego te corren y luego el domingo quieres dar el testimonio que por causa de la palabra perdiste el trabajo. No, te lo quitaron porque eres un desubicado. Dice, los diáconos a sí mismos. ¿Cuántos son diáconos aquí? Amén, yo soy diácono. Soy servidor, sirvo las mesas. ¿Cómo debe de ser? Dice, honestos, sin dobleces, que en la casa son una cosa y en la iglesia son otra. Parecen pescaditos. Dice el apóstol, al final, dice hasta el verso 15, verso 14, me voy a saltar hasta allá para avanzar en el tiempo. Dice, esto te escribo, le dice al joven pastor, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, este es lo que le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, no es como a mí se me ocurra. No, Dios ya dio las instrucciones. Dios ya dio las instrucciones. Fue Dios el que le dijo a David cómo debía ser el templo. Fue Dios. Dice en Primera de Crónicas 19, dice, todas estas cosas dijo David, todo lo que le explicó a Salomón, lo que leímos, dijo, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Fue él el que me dijo cómo quería él su casa. Fue él el que me dijo los detalles y todas las cosas que él quería en la casa que le vamos a construir. Me las trazó la mano de Jehová, dice, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la obra es de Dios. Dice Primera de Crónicas 22:6, acompáñame en la lectura, dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, dice el verso 10, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Verso 11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Fíjate, ¿cómo le dice? ¿Qué consejo de un padre a su hijo? Fíjate qué consejo. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y le dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Mira, cuando gobiernes no lo hagas a tu manera. Cuando tú seas, si Dios te pone en un lugar que toca cuidar de los demás, en un puesto de liderazgo, para que no lo hagas como a ti te da la gana, sino como Dios lo ha dicho en su palabra, porque Él es el que da las instrucciones. Dice el verso 13, entonces serás prosperado. ¿Cuándo iba a ser prosperado? Cuando guardara la ley de Jehová tu Dios, le dice, entonces vas a ser prosperado. Si no guardas la ley de Dios, si no obedeces sus mandamientos, olvídalo. El dinero, vas a agarrar mucho dinero, pero se te va a ir de las manos. Entonces serás prosperado si cuidares de poner
por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate. Pues, y cobra ánimo, le dice, no temas ni desmayes. He aquí, yo con gran esfuerzo he preparado para la casa de Jehová, mira cuánto, 100,000 talentos de oro. Y 1,000,000 de talentos de plata. Y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, chirroqueros, no. Y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo, le dice. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Dice el verso 19: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. ¿Qué debían hacer antes de empezar? Buscar la presencia de Dios. Buscar con todo su corazón la dirección de Dios, que debe de ser nuestra prioridad. Buscar la dirección de Dios, hermano, debe ser la prioridad en la vida de un hijo de Dios. Primero debemos buscar a Dios, procurando, ¿sabes cómo? Obedecerle, utilizando su palabra para confrontar con ella todo lo que hacemos, siguiendo sus instrucciones y su consejo. Buscar a Dios también requiere que pongamos nuestro corazón y nuestro ánimo en ello. El majestuoso templo de Dios, hermoso, como Dios lo mandó a hacer, bonito, el templo de Dios, el mejor. Pero ¿y en nosotros qué? ¿Y el templo de nosotros? Mira, ahora vamos al templo de nosotros, a ver qué tan bonito está. Voy a hacer así rapidito, para que no me diga como aquel, me tira mucho. Mire, ahora nosotros somos ese templo. En esta nueva dispensación, que no es de la letra, sino del Espíritu, tú y yo, hermano, y todos aquellos que han nacido en Cristo Jesús, somos templo y morada del Espíritu Santo. Si aquel templo era magnífico, porque la gloria de Dios se manifestaba, ahora, en este templo, en el cual nosotros somos, se manifiesta, esa es una pregunta, la gloria de Dios a través de nosotros. ¿Qué hacen cuando te miran en tu trabajo? Te dicen: ay, hermano, yo quisiera ser como usted. O te dicen: ay, ya viene el raro. Nosotros somos el templo del Espíritu. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Mira cómo le dice Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:22. Mire, nosotros debemos de cuidar este templo. Y eso no significa que me voy a ir al gimnasio y me voy a poner bien ponchado para tener bonito el templo. Y así con ese templo bien ponchado te desenfrenas. Porque la belleza no está en lo escultural, sino en la gloria que le das a Dios con lo que Él te ha dado. Mire, está bien que cuidemos, ¿verdad? Por nuestra salud, es bueno, hay que cuidarnos, es importante. Pero la apariencia física y estar en forma, está bien. Está bien. Verse bonito para la esposa, ¿verdad? Pero Dios no se glorifica en eso. Le dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:22: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira,
¿Sabes que Pablo, este versículo, muchas personas lo utilizan para, bueno, lo común, atacar a las hermanas? Mira, Pablo no está pensando, te lo aseguro, hermano, en si la mujer debe usar o no pantalones. Pablo no está pensando si la mujer se tiene que cortar o no se tiene que cortar el pelo. Pablo no está pensando si la mujer tiene que usar velo, si se pinta las uñas, si no se las pinta, si se las tiñe, si no se las tiñe, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a esos predicadores, hermano, me da tristeza. Dios les presta los oídos de las personas y se la pasan, parecen diseñadores de modas. ¿Sabes qué tenía Pablo en el pensamiento cuando le dijo eso a los tesalonicenses? ¿Qué haces con el cuerpo? Eso es lo importante. El abstenerse, el apartarse de toda clase de mal. Cuídate de lo que haces con el cuerpo que Dios te dio. ¿Qué uso le estás dando? Primera de Corintios 6:15, ya para ir terminando, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ah, dice un hermano, de una ramera, pero si los dos somos cristianos, santo con santo no hay pecado. Y tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, porque como los dos son cristianos, dice, es que ahí el texto dice que con una ramera, pero como mi novia es cristiana y yo soy cristiano y santo con santo, nos santificamos, no peca, dice. ¿Será? ¿O no sabéis, dice, que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y dice, ¿y que no sois vuestros? ¿Sabes que tú no te perteneces a ti mismo? Tú eres de Cristo, porque Él te compró. Él pagó un precio por ti y por mí. El templo que David siempre anheló construir sería un lugar donde la gloria de Dios se manifestaría. Nosotros, hermanos, la iglesia, somos el templo de Dios y debemos de tener el anhelo y el deseo que la gloria de Dios y la luz de Cristo resplandezca en nosotros a través de nuestro conducir en el mundo. Allí es donde Dios se glorifica. La gloria de Dios se iba a manifestar en aquel templo tan bonito. La gloria de Dios se manifiesta, hermano, ahora en este templo a través de nosotros. La luz de Cristo resplandece a través de nosotros, a través de mi conducta cristiana. Allí es donde Dios se glorifica. Dice verso 1 Corintios 20, porque habéis sido comprados por precio. Mira lo que dice, ya para terminar, para ponerle la tapa. Porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad. O sea, honrar significa eso, exaltar. Pues a Dios, dice, ¿a dónde? En la iglesia. No dice así. Dice, en vuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Acompáñame a orar. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Y orar, y después si quiere quedarse al café, pues ya se queda. Amén. Vamos a orar.